Buenas noches, licenciado. Mi nombre es Francisca Nerita Gitella García, de la carrera Ciencias Jurídicas y Sociales, curso de Derecho Civil, sección C. A esta hora de la noche voy a hablarle sobre derechos reales de garantía. En el artículo 822, la hipoteca. ¿Qué quiere decir el artículo? Les voy a definir cada artículo. Establece que la hipoteca como un derecho real se aplica a un bien inmueble con el propósito de garantizar el cumplimiento de una obligación financiera como un préstamo o crédito. En el artículo 823 no hay saldo insoluto. Establece una hipoteca se relaciona exclusivamente con la propiedad inmueble utilizada como garantía. No existe un saldo absoluto que deba pagarse personalmente por el deudor y la deuda no se extiende a otros bienes o activos. En el artículo 824, derecho del acreedor hipotecario. Tiene el derecho de iniciar un proceso legal para vender el bien inmueble hipotecado cuando la obligación, el pago del préstamo está vencido y no se cumpla. En el artículo 825, indivisibilidad de la hipoteca. Establece que una hipoteca es una garantía que no se puede dividir y cubre la totalidad de la propiedad hipotecada independientemente de las reducciones en la deuda original. En el artículo 826, división del gravamen sin divide la finca. Establece que el derecho del deudor o solicitar la reducción de la garantía hipotecaria si la finca hipotecada se divide en varias fincas independientes. Para ejercer este derecho, el deudor debe haber pagado más del 50% de la deuda y asegurarse de que las fincas que continúen tengan una relación justa con el saldo deudor. Si no se puede llegar a un acuerdo con el acreedor, se recurrirá a un juicio oral para tomar una decisión. En el artículo 827, división del gravamen sin varias fincas. Establece que cuando varias fincas se hipotecan juntas para respaldar un solo crédito, pueden asignarse partes específicas de cada propiedad. El acreedor debe respetar estas asignaciones y solo puede ejercer sus derechos sobre las propiedades en las medidas en que les haya asignado la deuda. Artículo 828. Imputación del deudor. Establece que cuando el deudor realiza un pago que puede aplicarse para liberarse una u otra de las fincas hipotecadas, es el deudor quien tiene la capacidad de elegir cuál de las propiedades quedará libre de la hipoteca. Artículo 829. Inmuebles sujeto a condición. Establece que cuando se hipoteca un mueble sujeto a condiciones o limitaciones registradas en el registro de la propiedad,
hipoteca se ajusta a esas restricciones. Además, la hipoteca tendrá un efecto contra terceros una vez que se registre siempre que la obligación o la condición se cumplan. En el artículo 830, extensión de la hipoteca. Establece que la hipoteca se extiende a una serie de elementos relacionados con el inmueble hipotecado que incluyen afecciones naturales, mejoras, nuevos edificios, derechos en exceso de superficie, indemnizaciones por seguros o daños y servidumbres. Artículo 831. Pagos de las indemnizaciones. Establece cómo se maneja el pago de indemnizaciones en el contexto de una hipoteca. Los acreedores hipotecarios tienen derechos sobre las indemnizaciones en caso de expropiación por utilidad pública o daños cubiertos por el seguro. En el caso de varios acreedores, el juez supervisará la distribución equitativa de los fondos de indemnización. Artículo 832. Detalla el proceso de distribución de la indemnización entre los acreedores hipotecarios. Una juez se encarga de hacer estos pagos siguiendo el orden de preferencia legalmente establecido y las cantidades retiradas por los acreedores no generan intereses adicionales. Artículo 833. Establece un procedimiento equitativo en situaciones en las que la indemnización no puede aplicarse directamente a los bienes hipotecados o prenados. Un juez supervisará el proceso y considerará varios factores para determinar cómo se distribuirán los pagos de manera justa entre los involucrados. Artículo 834. Los frutos no quedan incluidos en la hipoteca. Establece que los frutos de una propiedad no están incluidas en la hipoteca y los bienes de una finca sujeta solo quedan excluidos de la hipoteca si no tienen cargos o grávenes en el momento de cumplir con la obligación hipotecaria. Artículo 835. ¿Quién puede hipotecar? Establece que solo las personas que tienen la capacidad legal para enajenar una propiedad pueden hipotecar y solo los bienes inmuebles pueden ser hipotecados. En el artículo 836, nulidad de la prohibición de enajenar. Establece que en general el propietario de bienes hipotecados tiene el derecho de vender o hipotecar esos bienes, incluso si existen cláusulas en el contrato de hipotecas que prohíben lo contrario. Sin embargo, se establece una excepción para contratos relacionados con créditos bancarios donde las restricciones específicas pueden aplicarse de manera válida. Artículo 837. Del Código Civil de Guatemala establece que el
predio común no puede ser hipotecado sin el consentimiento de todos los propietarios. Sin embargo, los derechos que el condominio tenga el previo hipotecado. Artículo 834. Bienes que no pueden hipotecarse. Establece restricciones sobre los tipos de bienes que no pueden ser hipotecados, incluyendo aquellos destinados como patrimonio de familia y aquellos heredados, legados o donados bajo ciertas condiciones con una limitación de tiempo para esta última categoría. Artículo 839. Hipoteca del edificio sobre suelo ajeno. Establece que la hipoteca de un edificio construido en terreno ajeno no afecta los derechos del propietario del terreno. La hipoteca se limita al crédito y no otorga derechos sobre el terreno en sí. Artículo 840. Edificios en propiedad horizontal. Establece que un edificio bajo el régimen de propiedad horizontal puede ser hipotecado en su totalidad en el acuerdo unánime de todos los propietarios. Alternativamente, cada propietario tiene el derecho de hipotecar su unidad individual. En el caso de una hipoteca total de edificio, se debe asignar una parte de la carga de una deuda a cada unidad para que los propietarios sepan cuánto les corresponde. En el artículo 841, aceptación de la hipoteca. Establece que la creación de una hipoteca y la aceptación de la misma deben ser acuerdos expresos y formales. Artículo 842. Hipoteca y otras garantías. En el artículo prohíbe funcionar o unir fincas registrales, por ejemplo, dos terrenos, si una de ellas tiene una hipoteca o un gravamen, a menos que el propietario y los acreedores hipotecarios estén de acuerdo. Esto busca proteger los derechos de los acreedores, ya que la unificación podría alterar o confundir las garantías sobre los bienes. En otras palabras, no se puede modificar la propiedad hipotecada sin consentimiento de los que tienen derecho sobre ella. Artículo 843. Unificación de fincas cuando una de ellas esté hipotecada. En el artículo prohíbe funcionar o unir fincas registrales, por ejemplo, dos terrenos. Si una de ellas tiene una hipoteca o algo así, a menos que el propietario y los acreedores hipotecarios tienen el acuerdo. Esto busca proteger los derechos de los acreedores, ya que la unificación podría alterar o confundir la garantía sobre los bienes. En otras palabras, no se puede modificar la propiedad hipotecada sin consentimiento de los que tienen derecho sobre ella. Artículo 844. Intereses sobre el capital que asegura la hipoteca. En el artículo establece un límite a los intereses que la hipoteca puede garantizar frente a
a terceros. La hipoteca solo cubre los intereses de los últimos 2 años y los que se generan después de iniciar el proceso judicial. Anotación de la ejecución. Esto protege a otros acreedores o compradores, evitando abusos o acumulación excesiva de intereses que puedan perjudicar a quienes tienen derechos sobre el mismo bien. Artículo 845. Insuficiencia de la garantía. Establece si el valor del bien hipotecado disminuye por deterioro o pérdida de valor o de mercado. El acreedor puede exigir al deudor que refuerce la garantía para que vuelva a ser suficiente. Si el deudor no lo hace en el plazo fijado por el juez, se considera vencida de la deuda y que puede cobrarse inmediatamente. Este artículo protege al acreedor frente a la depreciación del bien dado en garantía. Artículo 846. Cancelación de gravámenes en caso remate. Esto establece cuando se realiza una venta judicial, que quiere decir remate, del bien hipotecado. El nuevo comprador rematado recibe la propiedad libre de otras hipotecadas o cargas posteriores. Solo se elimina la hipoteca de grados inferior o posteriores a la que originó la ejecución. Esto se asegura al comprador quien adquiere un bien sin deuda pendientes o posteriores. Artículo 847. Establece cuando se realice una venta judicial el comprador del bien hipotecado rematado puede cancelar incluso la hipoteca anteriores, pero solo si pagas por completo las deudas y los intereses correspondientes a esas hipotecas. Esto le permite adquirir el bien totalmente libre, pero a cambio de cubrir la obligación que aún esté vigente. Artículo 848. Establece que cuando un inmueble se vende judicialmente por una deuda que no es hipotecaria, por ejemplo, una deuda comercial, el nuevo dueño adquiere el bien ya que existían antes del embargo. En otras palabras, las hipotecas o derechos inscritos antes del proceso continúan vigentes y afectan al nuevo propietario. Artículo 849. Derecho de tanteo en el remate. Establece a los acreedores hipotecarios un derecho de preferencias de tanteo durante la subasta judicial del bien. Si un tercero ofrece una cantidad en el remate, los acreedores hipotecarios pueden igualar la oferta y adjuntarse la finca según el orden de sus créditos. Esto garantiza que puede recuperar su dinero directamente mediante la adjudicación del bien. Artículo 850. Pagos con el preciso que obtenga en el remate. Establece el orden de
relación o pago cuando un bien hipotecado se vende o a juicio con el dinero obtenido. Se pagan en este orden: gastos necesarios de conservación del bien, impuestos y contribuciones de los últimos 5 años, seguros vigentes, gastos judiciales y honorarios, eh, acreedores hipotecarios o prendarios según su grado de prioridad. Artículo 851. Cuando hay cuando hay más de una hipoteca sobre el mismo bien y se realizan varias ejecuciones, los pagos deben hacerse respetando el orden de prioridad según la fecha de inscripción de cada hipoteca. El acreedor con hipoteca más antigua cobra primero y los demás reciben el saldo si lo hay. Artículo 852. Establece en el artículo que permite el acreedor hipotecario use su propio crédito como garantía de otra deuda, es decir, puede subhipotecar el derecho que tiene sobre la hipoteca. En otras palabras, al acreedor original puede entregar su crédito o hipotecarlo o a otros acreedores como respaldo de una nueva obligación. Artículo 853. Establece la obligación de notificar al deudor cuando su hipoteca o un crédito se realiza una anotación relacionada con una hipoteca. Artículo 854. Pago con intervención judicial. Establece que en ausencia de un acuerdo entre las partes, el pago de un crédito hipotecario sujeto a una subhipoteca o anotación se llevará a cabo con intervención judicial bajo la dirección del juez para garantizar un proceso del pago justo y legal. Artículo 855. Caso en que la subhipoteca o lugar de la hipoteca. Establece que la hipoteca se extingue si la propiedad pasa al acreedor hipotecario, pero una subhipoteca, si existe, ocupa su lugar. Artículo 856. Prescripción de la hipoteca. Establece un plazo de prescripción de 10 años para la obligación garantizada con hipoteca, después de lo cual la hipoteca puede considerarse extinguida y no exigible. Artículo 857. Hipoteca en cuentas corrientes de crédito. Establece que permite la constitución de una hipoteca en el contexto de cuentas corrientes de crédito. En la escritura de hipoteca se establece un límite máximo que la propiedad hipotecada puede cubrir como garantía del crédito en cuenta corriente. Artículo 858. Garantía que presta la hipoteca. Establece una hipoteca para créditos abiertos con límite de cantidad. Garantiza las sumas parciales entregadas a cuanta siempre y cuando no excedan el límite de máximo. Artículo 859. Hipoteca de cédulas. Permite que se constituya una hipoteca en garantía de obligaciones futuras a favor de instituciones bancarias, pero es necesario especificar al acreedor el momento máximo y el plazo de vigencia de la garantía, y se deben incluir detalles adicionales en los contrarios o títulos correspondientes.
Ahorita vamos a hablar de prendas común, que están en el artículo 880. Establece que la prenda es un derecho real que grave bienes muebles como garantías para el cumplimiento de una obligación, que permitiendo que el acreedor tenga preferencia sobre otros en caso de incumplimiento. En el artículo 881, saldo insoluto, que establece la prenda solo afecta a los bienes dados en garantía y no implica que el deudor puede personalmente obligado, salvo que haya un acuerdo expreso en contrario. Artículo 822. Derecho que tiene acreedor. El acreedor tiene derecho a cobrar primero con el valor de la prenda, pero no puede apropiarse de ella ni disponer de los bienes sin autorización legal. Artículo 883. Prendas a varias personas sucesivamente. Establece un mismo bien puede ser dado en prenda o varios acreedores, respetando el orden de constitución y notificación a los anteriores, garantizando la preferencia de pago según ese orden. Formalidad para la constitución de la prenda 884. La prenda debe constar por escrito, prescribiendo detalladamente los bienes, sus depositarios, seguros y aceptación expresa de los acreedores y depositarios. Artículo 885. Depositarios. Establece los bienes dados en prendas deben ser agregados a un depositario, ya sea el acreedor o un tercero o incluso el deudor, consentimiento del acreedor, quien asume derechos y obligaciones sobre los bienes. Artículo 886. Prendas de títulos normativos o al portador. Establece la prenda de títulos normativos se realiza mediante endoso y aviso a la institución emisora. Los títulos al portador se entregan directamente, quedando constancia en el contrato. Artículo 887. Prendas de crédito. Establece cuando la prenda consiste en crédito, el depositario debe protegerlos y aplicar los cobros a intereses y capital según lo acordado. Artículo 888. Establece si la prenda son facturas, el depositario cobra y conserva el valor o la mercadería, notificando a los interesados sobre la garantía. Artículo 889. Prenda constituida por un tercero. Establece que la prenda de bienes de un tercero sin consentimiento es inválida. El tercero puede exigir otra garantía o el pago de crédito salvo que haya actuado de mala fe. Artículo 890. Sanamiento. El deudor garantiza la existencia y legitimidad de los bienes dados en prendas, en créditos o valores. Responde solo por existencia al momento de la pignoración. Artículo 891. Imputación del deudor. Establece que el deudor no puede recuperar la prenda hasta pagarla, la deuda completa, salvo que se haya acordado asignar ciertos bienes o cantidad específicas. Artículo 892. Uso del bien ignorado.
Establece los bienes en prendas, no pueden ser usados, trasladados o exportados sin autorización del dueño y acreedor. Los terceros que los adquieran pueden quedan responsables si gravemente escrito. Artículo 893. Abuso del depositario. Establece si el depositario daña o pierde la prenda es responsable, el deudor puede pedir que se deposite en otra persona. Artículo 894. Cambio de acreedor. Cambiar de acreedor no modifica las condiciones originales de contrato de prenda. Artículo 895, perdón. Amortización con los frutos. Establece que los frutos de la prenda permanecen al dueño, salvo que se acuerde que el acreedor los perciba aplicándose primero a intereses y luego a capitales. Artículo 896. Pérdidas o destrucción de la prenda. Establece si la prenda se pierde o destruye, el depositario debe pagar, salvo que demuestre que no fue por su culpa. Artículo 897. Pérdida por accidente después del pago. Establece si la pérdida ocurre después del pago de la deuda, el depositario o acreedor que demoró la devolución es responsable de pagar el valor de la prenda. Artículo 898. Depreciación y venta de la cosa ignorada. Establece si la prenda se deteriora o pierde el valor, se puede vender en subasta pública. El importe sustituye la cosa y el excedente se entrega al propietario. Artículo 899. Oposición a la venta. Establece el deudor que puede oponerse a la venta y pedir la restitución de la prenda, ofreciendo otra garantía suficiente. Según lo determine el juez, este derecho no se puede renunciar. Artículo 900. Venta solicitada por el deudor. Define el deudor puede solicitar vender la presencia si encuentra una oportunidad ventajosa. Los fondos se aplican como el artículo 898. Artículo 901. Varias cosas dadas en prenda. Establece si el valor de las cosas excede la deuda, el juez puede limitar la venta a las necesarias para cubrirlas sin afectar las ventas de las restantes si es necesario. Artículo 902. Indemnizaciones sobre los bienes ignorados. La indemnización por los bienes dados en prenda se destinan al pago del crédito garantizado. Como por último, artículo 902. Montes de piedad. Establece los montes de piedad y entidades similares deben seguir sus propias leyes y reglamentos y subsidiariamente las normas de este capítulo sobre prenda. Eso fue todo. Muchas gracias.